La dejaron plantada en el altar, por segunda vez. Pero cuando el amor parecía una broma cruel, una niña hizo una pregunta tan simple que sacudió el destino de todos. ¿Por qué no te casas con alguien más? Hola, almas hermosas. Y bienvenidos al canal Cuentos de Amor, el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy feliz de que estés aquí, listo para sumergirte en historias que acelerarán tu corazón, te sacarán lágrimas y te harán volver a creer en el poder del amor. Antes de empezar, quiero conocerlos a todos. Déjame un comentario y cuéntame desde qué país o ciudad nos ves, porque en el próximo video enviaré saludos especiales a algunos de ustedes, maravillosos espectadores de todo el mundo. Me emociona descubrir hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas travesías emocionales. Prepárate para sentir, reír, llorar y enamorarte una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ti. Ahora sí, que comience la historia. Rose ****. El silencio de la iglesia era más ruidoso que cualquier grito. Isabella estaba de pie frente al altar, con el ramo temblándole entre los dedos, sintiendo como cada segundo caía sobre su pecho como una piedra. El reloj antiguo, colgado en la pared lateral, marcaba el tiempo con una crueldad implacable. Tac, tac, tac. El vestido blanco le pesaba más que nunca. No por la tela ni por las capas de encaje, sino por lo que representaba. Esperanza, promesas. Una fe que empezaba a resquebrajarse. Las puertas seguían cerradas. Los invitados evitaban mirarla directamente. Algunos fingían revisar sus teléfonos. Otros murmuraban oraciones que sonaban más a excusas que a fe. Su madre, sentada en la primera fila, apretaba un pañuelo húmedo contra la boca, luchando por no llorar en voz alta. Su padre tenía la mandíbula rígida, los nudillos blancos de tanto apretar el respaldo del banco. Isabella tragó saliva. No es la primera vez, pensó, y ese pensamiento fue el más cruel de todos. Hace 5 años, en otra iglesia, con otras flores y otro vestido, también había esperado. También había sonreído al principio. También había dicho, seguro está atrapado en el tráfico. Ese día, el novio nunca llegó. Y ahora estaba ocurriendo otra vez. Tal vez, susurró alguien detrás. Tal vez algo pasó. Isabella no respondió. No podía. Si abría la boca, sabía que no saldrían palabras, sino un sollozo que no podría detener. Miró al altar. Miró las velas encendidas. Miró el pasillo por donde él debía aparecer. Mateo. Su nombre cruzó su mente como una herida abierta. Había confiado. Contra el miedo, contra las advertencias, contra esa vocecita interior que le decía que no todos los hombres saben quedarse. El sacerdote carraspeó suavemente, incómodo. Quizás, deberíamos esperar unos minutos más. Unos minutos más. Eso fue lo mismo que dijeron la última vez. Isabella sintió como algo dentro de ella empezaba a quebrarse. No de golpe. No con dramatismo. Sino despacio, como una grieta silenciosa en un cristal que ya estaba dañado. ¿Qué tiene de malo amar tanto? ¿Qué hay de malo en creer? Respiró hondo, intentando mantenerse en pie, intentando no huir, intentando no derrumbarse frente a todos. Fue entonces cuando escuchó un pequeño movimiento a su lado. Un rose suave. Un vestido pequeño. Un suspiro infantil. Isabella bajo la mirada. La niña que sostenía los anillos, apenas unos 7 años, con el cabello rizado y unos ojos enormes, la observaba con una seriedad que no correspondía a su edad. No parecía confundida. No parecía asustada. Parecía preocupada. Señora Isabella, dijo en voz baja, tirando ligeramente de su vestido, ¿él tampoco viene? La pregunta fue directa. Demasiado honesta. Demasiado real. Isabella sintió que el aire le abandonaba los pulmones. Intentó sonreír. Seguro está por llegar. La niña ladeó la cabeza, pensativa. Luego frunció el ceño, como si algo no le cuadrara en el mundo. Y entonces, con la inocencia más peligrosa que existe, la que dice la verdad sin miedo, preguntó. Entonces, ¿por qué no te casas con alguien más? El murmullo recorrió la iglesia como una ola. Isabella se quedó inmóvil.
Esa simple frase, dicha sin malicia, sin juicio, sin intención de herir, le atravesó el corazón con más fuerza que cualquier abandono. ¿Por qué no te casas con alguien más? Por primera vez en años, Isabella no tuvo una respuesta preparada. Si alguna vez has esperado a alguien que no llegó, quizás ya entiendes el silencio de Isabella. Cuéntanos en los comentarios si alguna vez el amor te hizo esperar más de lo que debías. A kilómetros de allí, Mateo estaba sentado dentro de su auto, con las manos apoyadas en el volante y la mirada fija en la nada. El motor estaba apagado. El teléfono vibraba sin parar en el asiento del copiloto. No necesitaba mirar la pantalla para saber quién era. Isabella. La iglesia. Los invitados. Al altar. Todo lo que había prometido. Mateo cerró los ojos con fuerza. No otra vez, murmuró, llevándose una mano al rostro. Su reflejo en el espejo retrovisor parecía el de un hombre cansado, envejecido por decisiones que nunca supo terminar de enfrentar. No era un villano. Nunca quiso serlo. Pero eso no hacía que el daño fuera menor. Había pasado la noche en vela, caminando por su apartamento, recordando cada momento en el que pensó que no era suficiente. Cada vez que creyó que amar también significaba fallar. Su padre le había dicho una vez: los hombres como nosotros no sabemos quedarnos. Mateo había jurado ser diferente. Y, sin embargo, ahí estaba. Otra vez. El teléfono dejó de vibrar. El silencio fue peor. Mateo apoyó la frente contra el volante. Un recuerdo se abrió paso en su mente. Isabella riendo en la cocina, descalza, con una camiseta vieja de él. Isabella hablándole de hijos, de domingos tranquilos, de un amor que no doliera. Yo sí te amo, susurró, pero no sé si eso alcanza. Algo dentro de él sabía que, si no se levantaba ahora, si no cruzaba esa puerta, no solo perdería a Isabella, se perdería a sí mismo. Dos almas heridas. Una iglesia en silencio. Un amor que parecía llegar siempre tarde. Y una pregunta inocente que acababa de cambiarlo todo. Isabella no había respondido a la niña. No podía. La pregunta seguía flotando en el aire como una campana que nadie se atrevía a hacer sonar de nuevo. Algunos invitados sonrieron con nerviosismo. Otros desviaron la mirada, como si el simple acto de observar pudiera empeorar la herida. La pequeña, al no recibir respuesta, bajó la vista a los anillos que descansaban en su almohadilla blanca. Sus dedos jugueteaban con ellos, ajena al peso que cargaban esos círculos dorados. Mi mamá dice que el amor no debería hacer llorar, añadió, en un susurro casi tímido. Dice que si duele tanto, tal vez no es el correcto. Isabella sintió que esa frase la desarmaba por dentro. ¿Desde cuándo los niños entienden lo que los adultos se niegan a aceptar? El sacerdote dio un paso adelante, intentando retomar el control de la situación. Querida, quizás sería prudente. No, interrumpió Isabella, sorprendiendo incluso a sí misma. Su voz no tembló. No se quebró. Salió firme, como si proviniera de un lugar que había estado dormido durante años. Un momento más, dijo. Solo, un momento más. El sacerdote asintió con incomodidad y retrocedió. Isabella respiró hondo. El aroma de las flores blancas le revolvió el estómago. Todo era hermoso. Demasiado hermoso para un día que se estaba convirtiendo en una pesadilla. Miró a su alrededor. A las parejas tomadas de la mano. A los rostros expectantes. A las sonrisas que ya no sabían si sostenerse o caer. ¿Así se ve la humillación? ¿Así se ve el amor cuando se rompe en público? Cerró los ojos por un segundo. No lloró. Había llorado suficiente en su vida como para saber cuando las lágrimas ya no traen alivio. Mateo, mientras tanto, seguía inmóvil en su auto. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, no era Isabella. Era su hermana. ¿Dónde estás? Todo el mundo está preguntando por ti. Mateo, por favor. Él apretó los dientes. No entienden. Susurró. Nadie entiende. Salió del auto y comenzó a caminar de un lado a otro del estacionamiento vacío. El cielo estaba gris, pesado, como si también dudara de lo que iba a suceder. Recordó la primera vez que conoció a Isabella. Había sido en un café pequeño, una tarde lluviosa. Ella había entrado empapada, riéndose de su propia torpeza, y él había sabido, desde ese instante,
que su vida ya no sería la misma. Isabella no lo salvó. Nunca intentó hacerlo. Solo se quedó. Y para alguien como Mateo, eso ya era demasiado. Si entró por esa puerta, pensó en voz alta, ya no hay marcha atrás. Y el problema era ese. Mateo siempre había huido cuando las cosas dejaban de tener escapatoria. No porque no amara, sino porque amarlo obligaba a quedarse. Se apoyó contra el auto y dejó escapar un suspiro largo, derrotado. Tal vez ella estaría mejor sin mí. Ese pensamiento, disfrazado de sacrificio, era su refugio favorito. En la iglesia, la madre de Isabella se levantó lentamente y caminó hacia su hija. Amor, dijo en voz baja. No tienes que seguir esperando. Isabella la miró. Por primera vez, no vio decepción en sus ojos. Vio miedo. El miedo de una madre que no quiere ver a su hija romperse otra vez. Si me voy ahora, respondió Isabella, será como admitir que siempre fui yo la que creyó demasiado. Su madre no supo qué decir. Isabella volvió a mirar a la niña. ¿Cómo te llamas? Preguntó suavemente. Lucía. Lucía, repitió Isabella, saboreando el nombre. Gracias por decir la verdad. La niña sonrió, sin entender del todo, pero sintiendo que había hecho algo importante. En ese instante, las puertas de la iglesia crujieron levemente. Todos se giraron. El corazón de Isabella se detuvo. Pero no era Mateo. Era un rayo de luz que se coló por la abertura, iluminando el pasillo central, como si el destino se burlara con elegancia. Isabella comprendió algo con una claridad dolorosa. El amor que espera sin límites puede convertirse en una forma lenta de abandono. Apretó el ramo con fuerza. Y por primera vez, no se preguntó si Mateo llegaría. Se preguntó qué pasaría si no lo hacía. Dos decisiones suspendidas en el aire. Una mujer aprendiendo a no rogar. Un hombre paralizado por el miedo de quedarse. El altar los esperaba. Pero el destino ya estaba preparando algo distinto. El reloj marcó la hora exacta. No hubo anuncio. No hubo música. No hubo pasos apresurados corriendo por el pasillo. Solo el tac seco del tiempo declarando lo inevitable. El sacerdote cerró el libro con suavidad, como si temiera que un ruido brusco pudiera romper a alguien. Isabella, dijo con cuidado. No podemos seguir esperando. Las palabras no fueron duras. No necesitaron serlo. La realidad ya lo era suficiente. Isabella sintió como algo se desprendía dentro de su pecho. No un estallido. No un grito. Fue más parecido a cuando una cuerda, estirada durante demasiado tiempo, finalmente se rompe sin aviso. Miró el altar una última vez. No buscando a Mateo. Despidiéndose de la mujer que había sido hasta ese momento. La que siempre esperaba. La que siempre creía. La que siempre justificaba. El murmullo volvió, esta vez más fuerte. Uncontrollable. Real. Pobrecita. ¿Otra vez? No lo puedo creer. Isabella dio un paso atrás. Luego otro. Cada movimiento se sentía irreal, como si caminara dentro de un sueño pesado. El vestido rozaba el suelo con un susurro humillante. Blanco. Inmaculado. Testigo silencioso del abandono. Lucía, la niña, seguía a su lado. Apretaba los anillos con fuerza, como si quisiera protegerlos del mundo. ¿Te duele mucho?, preguntó en voz baja. Isabella se agachó frente a ella. La miró a los ojos. Y por primera vez en toda la mañana, dejó que la verdad saliera. Sí, respondió. Duele mucho. La niña asintió, seria. Mi papá se fue una vez, confesó. Mi mamá lloró así. Hizo un gesto pequeño con las manos. Pero después dejó de llorar. Isabella sintió un nudo en la garganta. ¿Y fue feliz?, preguntó, casi sin aliento. Lucía pensó unos segundos. Sí, pero no rápido. Isabella sonrió. Una sonrisa frágil. Verdadera. Se puso de pie. Gracias, Lucía. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Isabella giró hacia los invitados. Todos se quedaron en silencio. Gracias por venir, dijo con voz clara. Lo siento. No explicó. No se justificó. No lloró. Y eso fue lo que más impactó a todos. Caminó por el pasillo central, esta vez sola, con la espalda recta y el corazón hecho pedazos.
Cada paso era una despedida. Cada mirada, un espejo de su propia vergüenza y fortaleza mezcladas. Cuando cruzó las puertas de la iglesia, el aire exterior la golpeó con fuerza. Libra. Rhoda. Viva. Mateo llegó cuando todo había terminado. Aparcó de golpe, salió del auto y corrió hacia la entrada. Su respiración era irregular. Su corazón, un caos. Vio a la gente salir en silencio. Vio a su madre llorando. Vio a su hermana negando con la cabeza. Y entendió. No hizo falta que nadie se lo dijera. Entró a la iglesia. Vacía. El altar seguía ahí. Las flores. Las velas. Todo intacto. Como si el amor hubiera decidido no presentarse. Mateo se acercó lentamente, cada paso cargado de culpa. Tocó el borde del altar con los dedos, como si pudiera sentir el rastro de Isabella. Lo arruiné, susurró. El sacerdote lo observaba desde lejos. No fue hoy cuando la perdiste, dijo con calma. Fue cada vez que elegiste huir en lugar de quedarte. Mateo bajó la cabeza. Por primera vez, no tuvo una excusa preparada. Salió de la iglesia con los hombros caídos. Afuera, el cielo comenzó a llorar por él. Isabella estaba sentada en el asiento trasero del auto de su madre, sosteniendo el ramo marchito. No hablaba. No lloraba. Miraba por la ventana, viendo cómo la ciudad pasaba sin notarla. Su madre tomó su mano. No es tu culpa, dijo. Isabella cerró los ojos. Lo sé, respondió. Y eso es lo que más duele. Porque por primera vez, no se culpaba. El auto se detuvo en un semáforo. Isabella vio su reflejo en el vidrio. Una novia sin boda. Una mujer sin promesa. Un corazón cansado de esperar. Y, aún así, algo dentro de ella se movió. Una pequeña chispa. Tal vez el amor no me abandonó. Tal vez solo me estaba empujando a dejar de mendigarlo. Si estuvieras en el lugar de Isabella, ¿habrías esperado una vez más, o te habrías ido con la frente en alto? Déjanos tu opinión en los comentarios. El abandono fue público. La herida, profunda. Pero el destino aún no había dicho su última palabra. Porque a veces, el amor no llega cuando lo esperas. Llega cuando por fin dejas de esperar. Isabella no volvió a ponerse el vestido. Lo dejó colgado en el armario de la habitación de su infancia, aún envuelto en plástico, como un recuerdo que no sabía si enterrar o quemar. Cerró la puerta con cuidado, como si el simple sonido pudiera despertar algo que todavía no estaba lista para enfrentar. Durante los primeros días, se movió en automático. Respondió mensajes con frases cortas. Sonrió cuando era socialmente correcto. Dijo estoy bien con una precisión casi profesional. Pero por las noches, cuando la casa quedaba en silencio, el eco del altar regresaba. El reloj. Las miradas. La pregunta de Lucía. ¿Por qué no te casas con alguien más? Porque no es tan fácil, susurró una noche, sentada en la cama, hablándole a nadie. O tal vez a sí misma. Isabella no quería pensar en Mateo. No quería odiarlo tampoco. El odio implicaba todavía un lazo, una emoción viva. Y ella estaba cansada de sentir. Así que eligió algo más peligroso, la indiferencia forzada. Salía a caminar temprano por la mañana, cuando el mundo aún no pedía explicaciones. Pasaba por la panadería de la esquina, compraba café, escuchaba conversaciones ajenas. Se convencía de que la vida seguía. Pero cada vez que alguien pronunciaba la palabra boda, algo en su pecho se tensaba. Isabella, le dijo su mejor amiga una tarde, no puedes fingir que no pasó. No finjo, respondió ella, sin levantar la vista. Solo no quiero hablar de ello. Eso también es una forma de huir. Isabella cerró el cuaderno que tenía entre las manos. No todos los silencios son cobardía, dijo. Algunos son supervivencia. Y lo creía. O al menos, necesitaba creerlo. Mateo, en cambio, no tenía silencio. Tenía ruido. El teléfono no dejaba de sonar. Su familia exigía explicaciones. Los amigos opinaban. Las miradas lo seguían. ¿Cómo pudiste hacerlo otra vez? Le preguntó su hermana, sin rodeos. Mateo se encogió de hombros. No lo hice a propósito. Eso no lo hace mejor, respondió ella. Solo lo hace más triste.
Mateo volvió a su apartamento esa noche y se dejó caer en el sofá, mirando el techo. El anillo seguía en su bolsillo. No había tenido el valor de sacarlo. Fue lo correcto, se repetía. Ella estaría mejor sin mí. Esa frase lo había salvado antes. Siempre funcionaba. Era su anestesia emocional. Pero esta vez, no calmaba nada. Recordó el rostro de Isabella al salir de la iglesia. No había lágrimas. No había reproche. Solo una dignidad que le dolió más que cualquier grito. No me necesitaba, murmuró. Y eso me asustó. Mateo intentó convencerse de que el amor no siempre gana. De que algunas personas simplemente no están hechas para quedarse. De que él era uno de ellos. Pero cada noche, antes de dormir, veía a Isabella caminando sola por el pasillo central. Y despertaba con un vacío que no sabía cómo llenar. Una semana después, el destino decidió intervenir de forma cruelmente simple. Isabella aceptó acompañar a su madre a una pequeña clínica comunitaria, donde ayudaban los fines de semana. No quería quedarse sola. No quería pensar. Mientras esperaba en la recepción, escuchó una voz infantil que le resultó inquietantemente familiar. Mamá, mira, es la señora del vestido bonito. Isabella levantó la cabeza. Lucía. La niña corrió hacia ella con una sonrisa abierta, como si el mundo no se hubiera roto nunca. Hola, dijo Isabella, sorprendida. Mamá, es ella, explicó Lucía, tirando de la mano de una mujer joven. La que estaba triste. La mujer se sonrojó. Lo siento, dijo. Lucía habla mucho. No pasa nada, respondió Isabella. Yo también hablo demasiado, cuando me siento cómoda. Lucía la observó con atención. ¿Ya no estás triste?, preguntó. Isabella dudó. Estoy aprendiendo, respondió. La niña asintió, satisfecha. Mi mamá dice que aprender duele, dijo. ¿Pero qué sirve? Isabella sintió un nudo en la garganta. Se suponía que debía huir de los recuerdos. Y, sin embargo, ahí estaba uno de ellos, mirándola con ojos honestos, sin juicio. Tal vez no todo lo que duele debe evitarse. Ese mismo día, a kilómetros de allí, Mateo recibió una llamada inesperada. Necesitamos que vengas, le dijo un viejo amigo. Es por algo, del pasado. Mateo cerró los ojos. No ahora. Es ahora o nunca. Colgó sin responder. Se quedó mirando el anillo sobre la mesa. Resistirse era más fácil que enfrentar. Pero el destino no suele aceptar negativas por mucho tiempo. Ella fingía estar bien. Él fingía haber hecho lo correcto. Ambos resistían la verdad desde extremos opuestos del dolor. Pero cuando el pasado y el presente empiezan a cruzarse, huir deja de ser una opción. Isabella no esperaba verlo ahí. Había aceptado ayudar en el centro comunitario solo por esa tarde. Una decisión impulsiva. Un intento de sentirse útil, de ocupar las manos para que el corazón no hablara tan fuerte. El lugar estaba lleno. Niños corriendo. Voces cruzadas. Olor a desinfectante y café viejo. Y entonces, lo vio. Mateo estaba de pie junto al mostrador de información, con el ceño fruncido, hablando con una voluntaria. Vestía sencillo. Demasiado normal para alguien que había dejado un altar vacío. Isabella sintió como el aire cambiaba a su alrededor. No fue rabia inmediata. No fue tristeza. Fue algo más peligroso, silencio interno. Se giró de inmediato, buscando una salida. Pero la voz de Lucía la atrapó antes de poder escapar. Señora Isabella. Mateo levantó la cabeza. El mundo se contrajo. Sus miradas se encontraron por primera vez desde la iglesia. No hubo reproches. No hubo palabras. Solo un golpe seco en el pecho de ambos. Mateo abrió la boca. Isabella no lo dio tiempo. Lucía, cariño, dijo, forzando una sonrisa. ¿Puedes ir a ayudar a tu mamá? La niña obedeció, aunque miró de reojo, curiosa. Mateo dio un paso adelante. Isabella yo. No, lo interrumpió ella, con calma peligrosa. No aquí. La voluntaria aclaró la garganta. Disculpen, dijo. Necesitamos que ambos ayuden en el área de espera. Falta personal. Isabella cerró los ojos por un segundo. Por supuesto. El destino no solo los había reunido.
Los había encerrado en el mismo espacio. Durante la siguiente hora, trabajaron en silencio forzado. Isabella organizaba carpetas. Mateo acomodaba sillas. Cada movimiento era calculado. Cada respiración, medida. Podían sentir la presencia del otro como una corriente eléctrica incómoda. Finalmente, Mateo habló. No fue lo que piensas. Isabella se giró lentamente. ¿Y qué es lo que pienso, Mateo? Él tragó saliva. Que no quise quedarme. Ella soltó una risa breve. Sin humor. Eso no es algo que piense, dijo. Es algo que hiciste. El golpe fue limpio. Justo. Impossible de squiver. Mateo bajó la mirada. Tenía miedo. Yo también, respondió ella. La diferencia es que yo me quedé. Silencio. Desde la sala contigua se escuchaban risas de niños. Vida. Continuidad. No vine a explicarme, dijo él finalmente. Vine porque me lo pidieron. Siempre vienes porque te lo piden, respondió Isabella. Nunca porque lo eliges. Mateo levantó la vista, herido. No sabes todo. No quiero saberlo, dijo ella. Porque saberlo no cambia lo que pasó. Una alarma sonó de repente. Un problema técnico. Puertas automáticas bloqueadas. Genial, murmuró la voluntaria. Tendrán que quedarse aquí hasta que lo arreglen. Isabella soltó un suspiro tenso. Mateo cerró los ojos. Atrapados. El tiempo pasó lento. Demasiado consciente. Mateo rompió el silencio con voz baja. No dejé de amarte. Isabella se apoyó contra la pared. Eso no es suficiente, susurró. Amar no sirve si siempre te vas. Mateo sintió que esas palabras le atravesaban más que cualquier insulto. Porque eran verdad. Lucía volvió a acercarse, observándolos como si entendiera más de lo que debía. ¿Ustedes están peleando?, preguntó. Isabella se agachó frente a ella. No, cariño, dijo. Estamos aprendiendo a hablar. La niña sonrió. Mi mamá dice que cuando dos personas se quedan en el mismo lugar, es porque algo tienen que arreglar. Mateo e Isabella se miraron otra vez. Esta vez, el silencio fue distinto. No cómodo, pero necesario. No eligieron verse. No eligieron quedarse. Pero el destino los encerró en el mismo espacio. Y obligó a las verdades a respirar entre ellos. El reloj del centro comunitario marcaba casi las 4 de la tarde. La luz del sol entraba por los ventanales, proyectando líneas cálidas sobre los rostros cansados de los voluntarios. Isabella se sentó en una de las sillas plegables junto a una mesa llena de formularios. Respiró hondo, intentando recomponerse. Cada vez que cerraba los ojos, veía el altar vacío, los ojos expectantes de los invitados, el pequeño rostro de Lucía con esa pregunta que había perforado su alma. ¿Por qué no te casas con alguien más? Mateo estaba al otro lado del salón, acomodando cajas de suministros, pero su mente no estaba en los documentos. Cada movimiento estaba cargado de tensión. Cada respiración estaba dedicada a evaluar cómo Isabella se movía, cómo hablaba, qué emociones no decía con palabras. Cada vez que ella levantaba la mirada, sentía el peso de la culpa aplastando su pecho. Isabella, dijo Mateo finalmente, acercándose con cuidado. Necesito contarte algo. Algo que, creo que debes saber. Ella levantó la mirada, con los ojos cansados pero vigilantes. Mateo, no sé si estoy lista para más dolor, susurró. Él asintió. Sus hombros caídos mostraban un hombre que había vivido demasiados años escondiéndose detrás de excusas. Pero esta vez, la verdad necesitaba salir. No había escapatoria. Hace 5 años, cuando te dejé en aquella otra iglesia, no fue solo miedo. Mateo cerró los ojos, tragando saliva, como si cada palabra costara sangre. Fue culpa. Y, familia. Mi padre, no quería que me casara contigo. Creía que Isabella no era para mí. Creía que nuestras diferencias iban a destruirnos antes de que pudiéramos ser felices. Isabella lo miró, incrédula. ¿Tu padre?, preguntó. ¿Tú lo dejaste decidir por ti? Mateo bajó la cabeza. Sí. Y fue un error. Un error que pagaste tú. Tú pagaste con tu corazón y tu confianza. Un silencio pesado los envolvió.
Las voces de los niños en la sala parecían lejanas, como si el mundo entero se hubiera detenido para escucharlos. No puedo creer que hayas dejado que alguien más decida nuestro amor, dijo Isabella, con los ojos brillando de rabia contenida. Nuestro amor. Y yo confié, y esperé, y me rompiste el corazón 2 veces. Mateo respiró hondo, con las manos temblando ligeramente. Lo sé. No hay excusa que pueda reparar eso. Solo puedo decir que, después de aquella vez, quise enmendarlo. Pero, me sentí atrapado en mis propios miedos. Temía perderte de todas formas. Así que, huí otra vez. Isabella cerró los ojos y dejó que las lágrimas rodaran silenciosamente por sus mejillas. No era solo el abandono lo que dolía. Era saber que había sido evitada por miedo, miedo a perderla, miedo a enfrentar a su propio padre, miedo a sí mismo. Mateo, dijo, con la voz quebrada. Siempre pensé que el problema era yo. Siempre pensé que no era suficiente para mí. Pero ahora entiendo que eras tú quien no sabía quedarse. Él bajó la mirada, sintiendo que cada palabra era un puñal. Cada frase de Isabella le recordaba lo que había perdido. Y hay más, dijo Mateo, con voz temblorosa. No fue solo mi padre. Hubo otra cosa. Antes de nuestra primera boda, hubo un accidente, un negocio que salió mal, decisiones de mi empresa que me obligaron a ausentarme por semanas. No podía decírtelo. Pensé que si sabías, no querrías esperar más. Así que, me fui. Me fui sin explicaciones, creyendo que te estaba protegiendo. Pero te last time. Y eso me persigue cada día. Isabella abrió los ojos de par en par. La traición y el dolor se mezclaban con un hilo de comprensión que no podía ignorar. Todo esto, lo mantuviste en silencio para protegerme, dijo finalmente. Y me destrozaste en el proceso. Mateo se acercó un paso, luego otro, hasta quedar a un par de metros de ella. Cada movimiento era calculado, como si temiera que cualquier acercamiento pudiera romperla de nuevo. Isabella, yo traigo saliva. Nunca dejé de amarte. Cada noche desde que te perdí, cada decisión que tomé, siempre te incluía a ti. Siempre te busqué en silencio. Ella lo miró, y por un instante, vio el chico que conoció años atrás. No el hombre que la abandonó, sino aquel que había reído con ella bajo la lluvia, que había compartido sueños y promesas, que la había amado sin condiciones, antes de que todo se rompiera. Mateo, no sé si puedo volver a confiar, dijo, la voz rota pero firme. No sé si puedo permitir que alguien que me ha lastimado tanto vuelva a mi vida. Él se arrodilló ligeramente, un gesto que revelaba humildad y arrepentimiento. No te pido que olvides. Solo, déjame demostrarte que esta vez será diferente. Déjame quedarme. Déjame mostrarte que el amor no siempre duele si aprendemos de los errores. Isabella cerró los ojos y respiró profundamente. Sentía como el corazón le latía con fuerza, una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que si abría la puerta otra vez, se expondría. Pero también sabía que huir la había dejado vacía. En ese momento, Lucía corrió hacia ellos, trayendo una caja de suministros que había caído. Miren, dijo. Ayudamos juntos. Ven, cuando estamos juntos, podemos arreglar cosas. Isabella y Mateo se miraron. Una sonrisa tímida y genuina apareció en sus rostros, rompiendo el hielo que había existido durante años. No todo estaba resuelto. No todo estaba perdonado. Pero algo había cambiado. Algo empezó a sanar. Los secretos del pasado salieron a la luz. El dolor fue nombrado. La traición fue comprendida. Y, por primera vez, Isabella y Mateo comenzaron a entenderse de verdad. Porque a veces, solo enfrentando las sombras del pasado se puede encontrar la luz del futuro. El centro comunitario estaba casi vacío. El sol comenzaba a bajar, pintando de dorado los ventanales y dejando sombras largas que se estiraban por el suelo. Isabella y Mateo estaban sentados frente a frente, tomando un pequeño descanso después de acomodar materiales y organizar cajas de juguetes para los niños. No hablaban mucho. Cada palabra que pronunciaban tenía un peso, un significado que resonaba más allá de lo evidente. No puedo creer que tú siempre tengas que ser tan torpe, dijo Isabella de repente, con un tono de reproche disfrazado de broma, mientras intentaba acomodar una pila de carpetas que Mateo había dejado caer accidentalmente.
Torpe yo. Mateo levantó una ceja, fingiendo indignación. Si tú eres la que se tropieza con sus propios pies. Isabella soltó una risa pequeña, genuina, que hacía tiempo no escuchaba. Era un sonido que la devolvía a otro tiempo, a otros días más felices, más simples. Eso fue hace años, dijo ella, entre risas y lágrimas contenidas. Pero admito que no me esperaba verte aquí, ayudando en un lugar así. No esperaba encontrarme contigo, respondió Mateo con sinceridad. Y sin embargo, aquí estamos. El silencio volvió, pero esta vez no era pesado. Era un silencio lleno de posibilidades. Una tregua emocional que ambos necesitaban. Recuerdo cuando me enseñaste a andar en bicicleta, dijo Isabella, recordando un detalle que siempre le había hecho sonreír. Tenías tanta paciencia, incluso cuando caía 1000 veces. Mateo sonrió, nostálgico. Y tú gritabas como si alguien te estuviera matando, replicó. Pero nunca dejaste de pedalear. Nunca dejé de confiar en ti, admitió Isabella suavemente. La confesión flotó en el aire. No era un te perdono ni un todo está bien, pero era un reconocimiento. Un hilo de vulnerabilidad que no habían tenido antes. Mateo bajó la mirada y respiró hondo. Cada palabra que no había dicho en meses parecía acumularse en su pecho. Isabella, comenzó, y su voz tembló un poco. He pasado noches enteras preguntándome si habías olvidado todo, si me odiabas, si incluso me guardabas rencor. No puedo odiarte, dijo ella, bajando la mirada hacia las manos cruzadas sobre su falda. No después de todo lo que fuimos, y después de todo lo que me enseñaste sobre el amor. Mateo tomó una pausa. Se inclinó ligeramente, sin tocarla, solo para acortar la distancia emocional. Entonces, podemos intentar reconstruir algo, susurró. Aunque sea paso a paso. Isabella lo miró, y en sus ojos había miedo y esperanza mezclados. Sabía que cada paso podría romperla de nuevo, pero también sabía que su corazón aún le pertenecía. Paso a paso, repitió ella, con un hilo de sonrisa. Pero esta vez, quiero que estemos conscientes de lo que hacemos. Sin huir. Sin miedo. Sin miedo, confirmó Mateo. La tarde avanzaba lentamente, y mientras acomodaban los últimos juguetes para los niños, comenzaron a compartir recuerdos más ligeros. Historias de la infancia, secretos embarazosos que los hicieron reír, anécdotas de sus primeros encuentros. Cada risa era una pequeña curación. Cada palabra ligera, un puente que unía lo que se había roto. En un momento, Lucía apareció con una caja de lápices de colores y los miró con ojos brillantes. Ustedes se ven mejor juntos, dijo inocentemente. No pulling más. Isabella y Mateo intercambiaron una mirada, y ambos sonrieron de manera tímida pero sincera. La niña tenía razón, pensó Mateo. Tal vez todavía había espacio para el amor, aunque fueran cicatrices las que lo marcaran. Vamos a hacer esto bien, dijo Mateo, con voz firme pero suave. Por nosotros, y por todo lo que aún podemos ser. Isabella asintió, con el corazón latiendo con fuerza. Por primera vez desde la boda fallida, sintió que podía respirar sin miedo. No todo estaba solucionado, pero algo importante había cambiado. El vínculo estaba empezando a sanar, y el amor que pensaban perdido empezaba a regresar lentamente. Y en el pequeño centro comunitario, entre cajas de juguetes y risas de niños, Mateo e Isabella se dieron cuenta de algo vital. El amor no siempre llega perfecto. A veces, llega roto, inesperado, y exige paciencia y valentía para reconstruirlo. El pasado fue nombrado. La culpa comenzó a transformarse en entendimiento. La risa reemplazó por un momento al dolor. Y, por primera vez desde el abandono en el altar, ambos creyeron que quizás podrían ser felices juntos otra vez, paso a paso, cicatriz a cicatriz, corazón a corazón. La tarde se había oscurecido sin que nadie se diera cuenta. El centro comunitario estaba vacío, salvo por Isabella y Mateo, que habían decidido quedarse unos minutos más para terminar de organizar. Lo que había sido una tarde de risas y recuerdos ahora se sentía pesado, cargado de una tensión invisible. Mateo estaba revisando una caja de donaciones, cuando su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de su socio de la empresa. Su corazón se tensó. La situación se salió de control.
Necesito verte ahora. Isabella lo observó de reojo. ¿Es trabajo?, preguntó, tratando de no sonar preocupada. Sí, respondió él, con voz firme, pero los hombros encorvados delataban su ansiedad. Es urgente. Isabella asintió, intentando no dejarse afectar. Sabía que Mateo llevaba una vida que ella apenas podía comprender, pero había algo en la forma en que lo dijo, en la tensión de su mandíbula, que hizo que un escalofrío recorriera su espalda. De repente, la puerta del centro se abrió de golpe. Entró la voluntaria principal, pálida, con un sobre en la mano. Isabella, Mateo, tienen que ver esto, dijo. Es importante. Mateo frunció el ceño y se acercó. La voluntaria le entregó el sobre. Cuando lo abrió, sus ojos se abrieron con incredulidad. Fotos. Fotos de Isabella, con otro hombre. En una cafetería, sonriendo, abrazándose, riendo. La descripción decía que era un posible romance que está afectando la relación con Mateo. Mateo se quedó helado. No podía hablar. Su corazón se tensó, su pecho dolía con fuerza. Cada fotografía era una puñalada silenciosa. Cada sonrisa de Isabella parecía burlarse de él. No, no puede ser, susurró, más para sí mismo que para alguien más. Isabella, al ver su reacción, sintió que su corazón caía al suelo. Mateo, intentó explicar, con voz temblorosa. Eso. Pero él no la escuchó. El dolor y la furia lo consumieron. No me hables, gritó. No puedo escucharlo. Isabella retrocedió, chocando contra la pared. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se resistían a caer. Mateo, no entiendes, dijo, su voz apenas un hilo. Eso no es lo que parece. Él lo vio todo a través de un filtro de traición, miedo y angustia acumulada. Su boca se abrió, listo para decir cosas que nunca había querido pronunciar, palabras que podrían destruir lo que habían empezado a reconstruir. Siempre te has ido cuando te necesito, gritó. Y ahora veo que puedes sonreír con otro, mientras yo sufro. Isabella sintió como su corazón se rompía en 1000 pedazos. Cada palabra de Mateo era un eco de todas las veces que lo había esperado, de todas las veces que había confiado en que él regresaría, de todas las veces que había ignorado su propio miedo por amor a él. Mateo, no es lo que piensas, gritó, acercándose a él, tratando de tocar su brazo, pero él retrocedió. No me rompas otra vez. Él apartó la mano de manera brusca, y su mirada estaba llena de dolor y decepción. No sé quién eres, dijo, con un grito que retumbó en las paredes vacías del centro. Me dejaste 2 veces, y ahora siento que todo era mentira. Isabella cayó de rodillas. Sus lágrimas comenzaron a fluir libremente. Todo lo que he hecho ha sido por ti. Sollozó. Todo lo que he sentido, cada segundo que esperé, cada sacrificio, no era por otro. Pero las palabras parecían vacías ante el muro de dolor que Mateo había levantado entre ellos. No lo entiendo, gritó él. Todo se rompe. Siempre se rompe. La tensión era tan intensa que incluso la luz del atardecer parecía temblar en las ventanas. Cada palabra, cada gesto, cada respiración de ambos estaba cargada de años de abandono, miedo, pasión y esperanza que se había acumulado hasta explotar. Por un instante, Mateo cerró los ojos. Todo lo que amaba y temía se condensó en un segundo. La boda abandonada, la distancia que había impuesto, las promesas rotas, y el amor que todavía sentía por Isabella. Isabella se levantó lentamente, temblando, con el rostro marcado por lágrimas y la ropa arrugada por haber caído al suelo. Si me dejas otra vez, dijo en un susurro casi inaudible. Nunca volverás. Las palabras cayeron hondo. Mateo sintió que el mundo se detenía, como si el universo mismo contuviera la respiración. Su orgullo y su miedo chocaban con el amor que no podía negar. Isabella, dijo finalmente, la voz rota. No quiero perder otra vez. Pero antes de que pudiera acercarse, el sonido de un mensaje en su teléfono lo distrajo. Era un correo de la empresa. Una emergencia que requería su presencia inmediata. El momento, tan delicado y frágil, se rompió como cristal en sus manos. Mateo respiró hondo, sintiendo la culpa aplastándolo. Isabella lo miró, entendiendo que, otra vez,
Había una barrera entre ellos. No física, sino emocional. Ella cerró los ojos y dejó escapar un sollozo profundo. Su corazón estaba al borde del colapso. En ese instante, ambos comprendieron algo dolorosamente claro. El amor no basta cuando el miedo, los secretos y las circunstancias externas siguen arruinando todo intento de cercanía. El centro comunitario quedó en silencio absoluto. Solo el eco de sus propios corazones latiendo se escuchaba. El vínculo más frágil se rompió bajo el peso de la traición y los malentendidos. La confianza se desvaneció, y el dolor se volvió insoportable. Mateo y Isabella se enfrentan ahora a la elección más difícil: rendirse o luchar, a pesar de todo. El corazón de ambos sangra, y la noche promete que no habrá solución fácil. La noche había caído. La ciudad parecía dormir, pero los corazones de Mateo e Isabella no encontraban descanso. Isabella estaba en su habitación, sentada frente a la ventana. Afuera, la luz de la luna se derramaba sobre la calle silenciosa, y las sombras de los árboles se movían lentamente, como recordándole que la vida continuaba, con o sin su voluntad. Tenía el teléfono en la mano, un mensaje sin enviar. «Mateo, necesito hablar contigo». Sus dedos temblaban, incapaces de presionar enviar. ¿Y si se enoja?, se preguntó. ¿Y si esto solo rompe lo poco que nos queda? Su corazón estaba destrozado, y cada recuerdo de su abandono en el altar, cada traición percibida, cada momento de dolor, se mezclaba con las risas compartidas, las miradas tímidas, los recuerdos de Lucía, y el amor que aún no podía negar. Cerró los ojos, y una lágrima rodó por su mejilla. «No puedo», susurró, con voz rota. «No puedo perderlo otra vez». Pero su orgullo luchaba contra su corazón. Cada fibra de su ser le decía: si lo buscas, te hará daño de nuevo. Si te acercas, solo sufrirás. Mientras tanto, Mateo caminaba por la terraza de su apartamento. La ciudad a sus pies brillaba como un millón de promesas que nunca cumplió. El sobre con las fotos de Isabella en la cafetería seguía en su bolsillo. Lo había guardado como prueba de su dolor, pero ahora lo sostenía con manos temblorosas. «No puedo», dijo en voz baja, más para sí mismo que para alguien. «No puedo dejarla ir, otra vez». Se sentó en el borde de la terraza, con las piernas colgando sobre la baranda. Cerró los ojos y recordó cada instante: la boda abandonada, la soledad de Isabella, sus lágrimas, la risa que alguna vez compartieron, y ahora, este doloroso punto de quiebre. «He arruinado todo. Otra vez», susurró. ¿Y si ya no hay vuelta atrás? Su pecho se apretó con fuerza, y por un instante, sintió que no podía respirar. Todo su orgullo, toda su necesidad de justificarse, todo su miedo al rechazo, se enfrentaba a la verdad que no podía ignorar. Ella era su hogar, y perderla otra vez sería perderlo todo. Al mismo tiempo, ambos luchaban con la misma pregunta, cada uno en su espacio. ¿Debo arriesgarme de nuevo? ¿Puedo confiar en que esta vez no me romperá? ¿Es amor o solo miedo a la soledad? Isabella tomó finalmente su teléfono. Sus dedos temblaban mientras escribía, borraba, volvía a escribir. «Mateo, sé que nos hemos lastimado demasiado, pero no puedo dejar que esto termine así. ¿Podemos hablar?». Respiró hondo y presionó enviar. El mensaje partió como un pedazo de su corazón, expuesto y vulnerable, sin armaduras, sin excusas. Mateo lo recibió casi al instante. Su corazón latió con fuerza desbocada. Leyó las palabras y sintió un calor profundo en el pecho. Una oportunidad, frágil pero real. Se levantó de golpe, ignorando el frío de la terraza, ignorando el miedo que lo había paralizado durante meses. Sintió que el mundo podía esperar. Solo una cosa importaba ahora: ella. Mateo llegó al centro comunitario unos minutos después. La puerta estaba entreabierta, y dentro, Isabella estaba de pie frente a la ventana, la luz de la luna bañando su rostro. Parecía frágil, pero también llena de determinación. «Isabella», dijo Mateo con voz suave, casi un susurro. «Estoy aquí. No para excusas. No para promesas vacías. Solo para ti. Solo para intentar reparar lo que destruí». Ella lo miró, y por primera vez en semanas, permitió que la vulnerabilidad rompiera su orgullo. Sus labios temblaron. Sus manos se aferraron al marco de la ventana,
como si necesitara sostenerse de algo sólido mientras el corazón temblaba. Mateo, dijo con voz rota. Tengo miedo de que me dejes otra vez. Yo también tengo miedo, respondió él, acercándose un paso más. Pero el miedo no puede ser más fuerte que lo que sentimos. No esta vez. Un silencio profundo los envolvió. Ninguno se movía más rápido. Ninguno quería precipitar nada. Sus ojos se encontraron y, en ese instante, hablaron más que cualquier palabra. Amor, arrepentimiento, esperanza, miedo, todo condensado en un solo mirar. Mateo extendió la mano lentamente. Isabella dudó, luego la tomó. No con fuerza, no con urgencia, sino con cuidado, como si tocarlo pudiera romperla de nuevo. Si me prometes que esta vez no habrá más huida, dijo ella. Solo, estar juntos. Lo prometo, respondió él, con lágrimas brillando en sus ojos. No más huida. No más excusas. Solo nosotros. Y por primera vez en años, ambos dejaron que la verdad se instalara. El amor no siempre es perfecto, pero a veces es lo único que vale la pena arriesgar. Ambos eligieron el riesgo sobre el miedo. Ambos eligieron la vulnerabilidad sobre el orgullo. Ambos eligieron el amor a pesar del dolor, la traición y la incertidumbre. El momento fue intenso, desgarrador, pero liberador. Porque la verdadera fuerza no está en no caer. Está en levantarse y extender la mano, incluso cuando el corazón sangra. El amanecer llegó lentamente sobre la ciudad. Los rayos del sol se filtraban por las cortinas de la habitación de Isabella, iluminando suavemente su rostro. El aire estaba lleno de calma, pero también de una tensión diferente. Una mezcla de alivio, miedo y esperanza. Cada sombra, cada luz, parecía recordarle los últimos meses de dolor y reconciliación. Mateo estaba afuera, esperándola en la pequeña terraza del centro comunitario. Sus manos no temblaban. Su corazón seguía latiendo con fuerza, pero esta vez no había miedo. Había claridad. Sabía que cada paso hacia ella era un compromiso con lo que habían elegido la noche anterior. No huir, no romperse, no esconderse. Cuando Isabella abrió la puerta, lo vio allí, de pie, con los brazos ligeramente abiertos y una sonrisa suave, llena de ternura. Los recuerdos del altar abandonado, de las lágrimas, de las traiciones y los miedos pasados, se mezclaron con la emoción de este momento, la posibilidad real de un nuevo comienzo. Mateo, susurró, con voz quebrada pero firme. Isabella, respondió él, avanzando hacia ella. Esta vez, no habrá excusas. Esta vez, no habrá huida. Solo nosotros. Se miraron a los ojos y, en ese instante, todo lo que había dolido, todo lo que se había perdido, quedó suspendido entre ellos. Mateo tomó suavemente las manos de Isabella, y ella no retiró las suyas. La distancia de años, de errores, de miedo, desapareció en un segundo. ¿Recuerdas aquel día en el altar?, dijo él, con un hilo de voz. No pude quedarme, pero ahora estoy aquí. Y no voy a irme nunca más. Isabella dejó escapar una risa suave, con lágrimas brillando en sus ojos. Nunca imaginé que volverías, y menos así, con esta certeza, dijo. Pero gracias por intentarlo. Gracias por quedarte. Mateo inclinó la cabeza, acercándose lentamente. Sus labios tocaron suavemente los de Isabella, primero un roce tímido, luego un beso lleno de promesas, de amor retenido durante años, de heridas finalmente reconocidas y perdonadas. Detrás de ellos, Lucía apareció con un ramo de flores que había recogido del jardín. La niña sonrió ampliamente. Vean, dijo. El amor siempre vuelve si lo buscas de verdad. Isabella y Mateo se separaron apenas un instante para mirar a la niña, y luego se abrazaron con fuerza. La risa de Lucía se mezcló con la suya y con la de Mateo, creando un eco que llenó el centro comunitario. Era un sonido de victoria, de renacimiento, de amor que finalmente había ganado. Isabella, dijo Mateo, en un susurro, mientras la abrazaba. Te prometo que todo lo que destruí, todo lo que arruiné, lo repararé contigo. Paso a paso, cada día, hasta que el tiempo nos dé lo que merecemos. Y yo estaré aquí, respondió ella, apoyando la cabeza en su pecho. Porque ahora sé que el amor no es perfecto, pero vale cada cicatriz, cada lágrima, cada miedo.
El sol se elevaba lentamente sobre ellos, bañando sus rostros en luz dorada. Era un nuevo comienzo. No solo una reconciliación, sino un renacer de la esperanza, del amor verdadero que había sido inesperado, tardío y doloroso, pero finalmente encontrado. Más tarde, mientras caminaban juntos hacia la salida, Isabella susurró: «Nunca pensé que volverías a mí». Mateo tomó su mano y le sonrió. «Nunca dejé de esperarte». Las palabras resonaron como un eco de aquel primer abandono en el altar, pero esta vez, con la promesa cumplida y el amor intacto. Lucía, corriendo entre ellos, gritó con alegría: «Finalmente juntos». Y por primera vez, Isabella y Mateo creyeron que el amor no solo sobrevive al dolor, sino que lo transforma en algo más fuerte, más verdadero, más suyo. Amor restaurado. Cicatrices reconocidas y sanadas. Promesas cumplidas. Corazones reunidos. La historia cerró con un mensaje claro. El amor inesperado puede llegar tarde, puede doler, pero cuando se enfrenta con valentía y vulnerabilidad, siempre encuentra su camino. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.